Bolivia es un país lleno de historias, leyendas y lugares donde, según algunas personas, han ocurrido cosas que simplemente no pueden explicar. Pero esta vez no vamos a hablar solamente de leyendas antiguas. Las historias que vas a escuchar en este video están basadas en testimonios publicados por medios de comunicaciones bolivianos, relatos de trabajadores y acontecimientos que fueron documentados de alguna manera. Pero esto no significa que exista una prueba científica de que los fantasmas realmente existen. Pero cuando varias personas aseguran haber vivido experiencias similares, la pregunta inevitable es, ¿qué fue lo que realmente vieron? Hoy conocerás 3 historias paranormales ocurridas en Bolivia. Una de ellas ocurrió dentro de un hospital, otra está relacionada en uno de los teatros más antiguos de La Paz, y la última ocurrió en uno de los lugares más conocidos del fútbol boliviano, el Estadio Hernando Siles. Así que apaga las luces, ponte los audífonos y acompáñame a conocer estas 3 historias paranormales de Bolivia. La primera historia nos lleva hasta la ciudad de La Paz, más exactamente al Hospital Obrero, un lugar donde todos los días cientos de personas buscan ser atendidas. Pero cuando llega la noche, el ambiente cambia completamente. Según testimonios recogidos por el periódico El Diario, algunos trabajadores antiguos del hospital aseguraban que después de medianoche comenzaban a ocurrir cosas extrañas, sombras, ruidos y en algunas ocasiones apariciones de seres imposibles de explicar. El Hospital Obrero fue creado en 1955 y con el paso de las décadas, entre sus trabajadores comenzaron a circular historias que terminaban convirtiéndose en leyendas del propio hospital. Una de ellas hablaba de una enfermera y un médico. Según el relato contado por una trabajadora llamada María Gutiérrez, ambos habían muerto después de sufrir un accidente. Antes de morir, según la historia, se habían hecho una promesa de amor y aparentemente esa promesa no terminó con sus vidas. Según el testimonio, algunos trabajadores aseguraban haber visto a la pareja encontrándose durante la madrugada. El supuesto encuentro ocurría después de la medianoche, cerca del patio donde se realizaban trabajos de mantenimiento y zonas de almacenes. Lo más inquietante es que María Gutiérrez afirmó que varios trabajadores que realizaban turnos nocturnos también habían visto aquel supuesto encuentro. Pero esta no era la única historia. Había otra historia de una trabajadora llamada Nancy Flower. Contó algo todavía más extraño. En una ocasión que se encontraba trabajando en el 8º piso del hospital, Nancy había llevado a su pequeña hija. La niña entró a las zonas donde se guardan ropas para médicos y allí aseguró haber visto a un médico acomodando sus cosas. Nancy entró para comprobar quién estaba allí, pero no encontró a nadie. El supuesto médico había desaparecido. La niña, sin embargo, estaba completamente convencida de que acababa de verlo. Y según los testimonios recogidos por el diario, este tipo de experiencias no eran aislados. Algunos trabajadores aseguraban escuchar cosas durante las noches, otros hablaban de sombras y algunos incluso decían que veían figuras caminando por los pasillos. Pero un relato que probablemente sea el más perturbador de todos le ocurrió a una trabajadora que contó que durante sus primeros meses en el hospital tuvo que pasar cerca de la morgue. En el camino vio a una mujer con una capa azul. Intentó caminar detrás de ella para no quedarse sola, pero la mujer avanzaba demasiado rápido, hasta que finalmente llegó a las gradas y se dio la vuelta. Lo que la trabajadora vio en ese momento, según su propio testimonio, no era un rostro de enfermera, era un rostro de una calavera. La mujer aseguró desmayarse, y aunque estas historias forman parte de los testimonios y leyendas de los trabajadores, no existe evidencia científica que demuestre que aquellas apariciones fueran realmente fantasmas. Pero hay algo que sí está documentado. Durante años, los trabajadores del hospital han contado historias, y algunas de esas personas aseguran que todavía sienten que cuando llega la medianoche no están completamente solos. Después de lo ocurrido en el Hospital Obrero, nuestra siguiente historia nos lleva a uno de los escenarios más antiguos y conocidos de La Paz, el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. A simple vista parece un teatro como cualquier otro, un edificio antiguo, un escenario, camerinos, pasillos, pero quienes han trabajado allí durante años aseguraban que cuando llegaba la noche, el teatro puede convertirse en un lugar completamente diferente. Y entre todas estas historias que circulaban sobre el lugar, hay una que destaca por encima de las demás, la historia del llamado. Según los relatos recogidos por medios bolivianos, el supuesto fantasma estaba relacionado con Wenceslao Monroy, un actor y dramaturgo que estuvo vinculado con el teatro.
Trabajadores aseguraban que incluso después de su muerte comenzaron a ocurrir cosas extrañas dentro del edificio. Una de las historias más inquietantes fue contada por una mujer que trabajaba en el área de vestuarios. Según su testimonio, una noche escuchó algo que le llamó su atención: un piano. El sonido parecía venir de una zona debajo del escenario. La mujer decidió seguirlo, bajó hacia los camerinos y allí estaba un hombre. Estaba de espaldas, vestía un frac negro y llevaba un sombrero de copa. Durante unos segundos, la mujer pensó que simplemente se trataba de alguien que estaba trabajando en el teatro. Pero entonces el hombre desapareció. No salió corriendo, no salió por la puerta, simplemente ya no estaba allí. Y lo que ocurrió después de aquella experiencia fue todavía más inquietante. Según el testimonio publicado, la mujer comenzó a sentirse mal. Aseguró que empezó a sangrarle la nariz y que posteriormente tuvo fiebre durante varios días. Pero lo extraño no termina ahí. Otros trabajadores también habían contado historias de ruidos inexplicables, pasos y presencias dentro del teatro. Y existe una creencia entre algunas personas que trabajaban allí, que el antiguo escenario todavía conserva algo de quienes pasaron su gran parte de su vida entre esas paredes. Ahora bien, ¿realmente se trataba del espíritu de Wenceslao? No existe evidencia científica que lo demuestre que un fantasma haya aparecido dentro del teatro. Lo que sí existe son testimonios de personas que aseguraban haber visto y escuchado cosas que no pudieron explicar. Y quizá esa es la parte más inquietante de la historia, porque un teatro puede quedarse vacío. Las luces pueden apagarse, el público puede marcharse, pero según quienes conocen sus pasillos, a veces cuando todos se han ido, el escenario todavía parece tener espectadores, y quizá también los actores. Y llegamos a la última parte de la historia. Esta vez no vamos a entrar a un hospital ni a un teatro, esta vez nos vamos a uno de los lugares más conocidos de la ciudad de La Paz, el Estadio Hernando Siles. En mayo del 2014 comenzó a circular por internet un video que rápidamente llamó la atención de miles de personas. Las imágenes parecían mostrar algo imposible. Una figura humana aparecía desplegándose en las gradas del estadio, pero lo hacía de una manera extraña. La figura parecía atravesar las gradas, no caminaba como una persona normal, simplemente avanzaba, como si estuviera flotando. Y en cuestión de poco tiempo, muchas personas comenzaron a preguntarse lo mismo. ¿Era un fantasma? El video se volvió viral y comenzaron a aparecer todo tipo de teorías. Algunos aseguraban que era un espíritu, otros decían que era una persona que había muerto en el estadio, y algunos incluso los relacionaron con apariciones de las historias paranormales que desde hace años estaban circulando alrededor del Hernando Siles. Pero entonces apareció otra posibilidad, y si aquello que parecía un fantasma no era un fantasma. Medios de comunicación analizaron las imágenes y señalaron que el extraño efecto podía explicarse de una ilusión óptica. La forma en que se grabó la escena, la distancia y los elementos de las graderías podían hacer que una persona apareciera atravesando las estructuras. Y cuando observas la grabación detenidamente, la imagen comienza a verse diferente. Lo que a primera vista parece una figura sobrenatural podía ser una persona desplegándose detrás de las estructuras del estadio. Pero aquí viene lo interesante. Aunque existe una posibilidad de explicación, el video ya había conseguido algo. Había hecho que miles de personas miraran el Hernando Siles de una manera completamente diferente. Porque alrededor de los lugares antiguos, especialmente aquellos que han sido escenarios de miles de momentos, siempre terminaron apareciendo en historias. Historias de personas que aseguraban haber escuchado pasos o haber visto cosas que no pudieron explicar. Y quizá eso fue lo que ocurrió aquella noche. Quizá fue un fantasma, quizá fue una ilusión óptica, o quizá simplemente vimos algo completamente normal, pero desde el ángulo equivocado. Y después de conocer estas tres historias, queda una pregunta. ¿Cuántas historias paranormales de Bolivia todavía no conocemos? Porque si algo tienen estos lugares en común, es que detrás de sus paredes, sus pasillos y sus graderías hay décadas de historias que todavía siguen siendo contadas. Y así que dime en los comentarios, ¿cuál de estas historias te pareció más aterradora? Y si quieres una segunda parte, quizá la próxima historia ocurra mucho más cerca de ti.